Bueno, pues vamos a seguir, como ha dicho Lola, con la mesa 3, que es sobre vasculitis ANCA. Vamos a empezar con una parte como más clínica y para ello contamos con Manuel Macías. Creo que no necesita presentación, pero vamos a presentarlo bien presentado. Jefe de servicio de nefrología del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Ha sido director médico y director general de asistencia sanitaria en la Consejería de Salud de Canarias. Ha sido vicepresidente de la SEN, presidente de la Sociedad Canaria, consultor en numerosas estrategias regionales respecto a la enfermedad renal crónica y diabetes. Es profesor asociado de nefrología, numerosas publicaciones, numerosas participaciones como investigador en distintos institutos canarios. Experto en muchas áreas de la nefrología, mala cosa. En diálisis peritoneal, en trasplante y sobre todo en clínica. Ha participado también en muchas iniciativas como la Glossen, onconefrología, grupo de gestión y experto también en síndrome hemolítico urémico, nefropatía lúpica, vasculitis. Un honor contar contigo hoy aquí para que nos des esta actualización. Gracias, Mercedes. Somos amigos y esto está bien. Lo que viene a decir todo esto, como decimos en Canarias, es un desinquieto. O sea, que quiere estar en todo. Pero bueno, espero transmitirles algunas cosas. Por supuesto, agradecer a CSL ahora, a los canarios y a los andaluces. Nos cuesta un poco tanta... Y sobre todo a todo el equipo, ¿no? Víctor y Eduardo, que los acabo de saludar, a Eduardo. Y después a todos, Eva, Antonio y Manolo, que está aquí con ustedes habitualmente. Bien, les voy a contar un poco lo que ya saben y un poco la experiencia que tenemos con el manejo de las vasculitis. Me ha gustado que haya este tipo de documento para los pacientes, pero bueno, todas estas aplicaciones que hicieron referencia también forman parte de este modelo, ¿no? Bien, vamos a empezar por un aspecto muy clínico y que todos posiblemente tengamos. Esto fue un fin de semana de marzo que realmente, que es cierto, ahí están las fechas y fue así, ¿no? Y coincidió viernes, sábado y domingo 3 pacientes con un cuadro de enfermedad sistémica, vasculítica con afección renal. El primero es un señor, Aurelio, de 74 años, que en diciembre estaba en seguimiento por una neopróstata, recibió radioterapia y en aquel momento se le hizo una inmunofluorescencia y una ELISA y se vio unos ANCA-MPO. Se remitió a reuma, en aquel momento ya tenía una creatinina un poco elevada, que para la edad, bueno, pues no se tuvo en cuenta ningún aspecto de daño renal y se inició tratamiento por reuma con rituximab y glucocorticoides, que es el tratamiento estándar en este hallazgo, etiquetando una vasculitis MPO. La creatinina en aquel momento tenía 1,7 y en marzo, el fatídico fin de semana, nos avisan porque tiene una hemoglobina de 8, la CREA subió a 2,1, los valores de MPO eran 23 y tenía una hemorragia alveolar difusa. El siguiente paciente es una mujer fumadora de 62 años que en marzo del 2025, en ese mismo mes, tuvo una neumonía necrotizante. Esto no les llamó la atención a los neumólogos. De hecho, empezaron tratamiento antibiótico, pero cuando nos llaman vemos que tiene un OCEANCA de 80, PR3 de 22, un filtrado normal y el 31 de marzo, o sea, ese domingo, tiene una hemorragia alveolar difusa con un filtrado de 28 y una hemoglobina de 7. Y el otro paciente, Narciso, 22 años, es un paciente fumador que estaba en seguimiento por cardiología en relación a una cardiopatía valvular y usaba anticoagulantes nuevos, ¿no? Desarrolla una hemoptisis y esto se interpreta como asociada a la mal ajuste de dosis de los NACO, pero en marzo del 22 ingresa por una lesión coronaria, se le pone la cuádruple terapia cardiorrenoprotectora y el paciente entra en bajo gasto, hace insuficiencia cardíaca, pero vemos que hace un síncope por bajo gasto y vemos que el paciente nos avisan el sábado creatininas de 5, oliguria y una antimembrana basal de más de 300, de más de 600. O sea que en todos los casos hay un efecto inmunológico y una clínica de mucha afectación sistémica severa. Todo esto lo trasladamos a los retos que todas estas pacientes plantean. El primer reto es el tratamiento. ¿Qué hacemos de entrada? Ponemos el tratamiento que más nos cómodo, que es glucocorticoides y ciclofosfamida, ponemos rituximab, que parece que la evidencia muestra que en la inducción está claro, o ponemos ya el avacopan o combinamos. ¿En qué basamos eso? En individualizar
fragilidad, riesgo del paciente, situación clínica previa, otros factores, y siempre tener en cuenta la presencia del uso de plasmaféresis, que como sabemos está debatido en algunos foros, pero en el ámbito nefrológico se sigue utilizando, y la posibilidad de hacer rebiopsias en aquellos casos para el seguimiento. El otro aspecto es prevenir las recaídas. Esto es clave. Es clave porque tenemos que predecir y las herramientas que comentaron hace un momento de inteligencia artificial sirven para ello y veremos algunas. De hecho, Marta contó que había ya una estrategia para herramientas en vasculitis. Evitar los efectos secundarios. La clave del manejo de estos pacientes pasa por detener el proceso inflamatorio y actuar sobre los riesgos de efectos secundarios de la medicación, el riesgo cardiovascular asociado y el daño óseo y las infecciones. Sin duda esto, además son causa de muerte, las infecciones como más frecuentes y veremos. Y por último, la recuperación de la función renal. No hay datos para decir cuántos de estos pacientes recuperan y hasta cuándo se recupera esa función renal y cuántos pacientes no llegan a diálisis. No es lo mismo quedarte con un filtrado de 25 y no tener que llegar a diálisis, como todos sabemos, que el paciente que acaba incluido en una unidad de diálisis y no tiene posibilidades. Y para esto están las nuevas tecnologías o las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Ya el ámbito de la vasculitis dispone de una serie de aplicaciones, como son el Verden para clasificar los datos histológicos, el score de la Mayo Clinic, el score basado en los factores de riesgo asociados y también en un homograma de los indicadores MPO. Pero como se fijan en esta propuesta, que lo hacen del grupo GlobCom, que les recomiendo a los que les guste este tipo de patología, GlobCom da unas conferencias muy prácticas y todo lo hacen los domingos de mañana, pero bueno, hay gente para todo. Total, que este tema incluye además buscar predictores más allá de los ANCA, y buscar herramientas de inteligencia artificial en los tejidos y la ómica, como no, para establecer factores de riesgo y situaciones más reales. Este va a ser un poco los apartados que seguiré y lo más importante a día de hoy al que se aproxima a estas patologías es el tema de las guías. Existen ahora mismo en el último año 3 guías. Las guías CADIGO, que salieron en el 2024, las recomendaciones nacionales, que son altamente recomendables, que lideró Enrique Morales, y después las de la EULAR, que salieron en el 2022. De tal manera que hay una especie de un poco de inquietud, hay nuevos fármacos, de hecho, basta ver las guías como cada una va dando refuerzo al nuevo fármaco que aparece. Y estos son lo que proponen nuestros compañeros al actuar frente a las vasculitis. Una presentación clínica, establecer, y siempre es recomendable hacer PR3 y MPO en lugar del ANCA. El MPO y el PR3 son mucho más sensibles y específicos. Y ya establecer la biopsia, si es posible, y en el caso de que no sea posible, pues actuar con el tratamiento. Las guías CADIGO establecen una secuencia similar, establecen 3 alternativas de tratamiento, como veremos, y después un proceso de mantenimiento. Esto es lo que proponen nuestros compañeros como guía de inducción. Los pulsos de glucocorticoides y dosis orales, el estándar de rituximab, que está más soportado en este perfil de pacientes frente a los pulsos de ciclofosfamida, que quizás en pacientes donde ya tienen otros aspectos más limitados, pero el mayor pool está en rituximab, y asociaron a Avacopan en aquellos, sobre todo, cuando las estrategias son reducir corticoides, y sobre todo en pacientes frágiles, y fíjense que pone aquí filtrados de más de 15 o un porcentaje elevado de semiluna. Veremos un poco este detalle. ¿Por qué? Porque reducir los corticoides es el objetivo y aquí se pone un esquema recomendado para reducir la dosis de corticoides precozmente. Esto pasa en muchas patologías. En el trasplante mismo se recomienda, si vas a reducir y suspender esteroides, lo hagas el primer mes del trasplante, y si después ha pasado este tiempo es más difícil. Y después, en los casos graves, pues ya combinan las 3 estrategias más menos plasmaféresis. O sea, digamos que hay un arsenal terapéutico muy amplio y que podemos usar en cualquier momento. Para el mantenimiento es prevenir las recaídas, minimizar la morbilidad y evitar el daño orgánico como sea el cardiovascular. Y para ello las estrategias requieren que controles el fenómeno agudo agresivo, y si después de esa estabilización del fenómeno agudo agresivo ha durado 2 años, ya puedes pasar a un tratamiento de mantenimiento, y solo en aquellos que tienen riesgo de recaída tener unas medidas más activas en este sentido. Aquí, como ven, en aquel grupo que se usaba Avacopan se mantiene 1 año de tratamiento, pero veremos que estas cuestiones se pueden modificar. Respecto a las recaídas, hay factores de riesgo basales. La presencia de PR3 ANCA es el más de riesgo, cuando hay afectación muy severa y sobre todo de la zona orofaringia.
factores asociados al diagnóstico, aquellos que tienen historia previa de recaídas, como no, y después aquellos pacientes que han tenido un abandono de medicación. Estos son los que pueden recaer. Y después el aspecto de la plasmaféresis. Como saben, los metaanálisis te dicen que la plasmaféresis no está indicada porque no mejora el pronóstico, vital del paciente y el pronóstico renal. Se hizo una revisión de esto, incluido con otros fármacos, y se vio en el siguiente metaanálisis que se hizo por el grupo de Welsh que en aquellos pacientes que tenían hemorragia alveolar tampoco parecía que beneficiara, pero ellos, los autores nacionales, recomiendan a aquellos que ya tienen un filtrado muy deteriorado, que ya van a ir a diálisis, o bien tienen una hemorragia alveolar grave. Las guías KDIGO hacen lo mismo. Fíjense que ponen aquí una ANCA vasculitis muy severa y ya ponen una pauta de plasmaféresis. Nosotros en el servicio estamos muy familiarizados con plasmaféresis, hacemos más de 300 al año por diferentes motivos y es una herramienta más en casos de este tipo. Es raro hacerla si no requiere diálisis, pero si los ANCAs son muy altos, sí también lo ponemos en marcha. ¿Qué datos hay actualmente de lo que nosotros detectamos de vasculitis? Y esto es el registro Reservan. Muchos hospitales de España participaron, en concreto 32, de aquí de Andalucía varios. Y lo que se pretende en ese registro, con una colaboración con la Sociedad Española de Reuma, es determinar la incidencia en adultos mediante revisiones de historias clínicas de número de pacientes incidentes entre el periodo de 2015 a marzo del 21, para incluir los pacientes que podían haber estado afectados por COVID, que al parecer es una entidad que favorece el desarrollo de respuesta de vasculitis. El registro ya incluyó a 840 pacientes, que es un número muy relevante, y hay 500 biopsias renales, de los cuales la mayoría son una única biopsia, y está en fase de evaluar todos estos datos. Pero esto es una herramienta que puede, aplicando todas estas herramientas de inteligencia artificial, podría ser muy útil dada la base de datos tan amplia que hay. En definitiva, la incidencia en esta población, que ya son más de 10 millones de habitantes por área sanitaria, la más prevalente es la poliangitis microscópica, con 5,7 casos anuales, después a la asociada granulomatosis y por último la eosinofílica. Esta es la distribución, como ven, la MPA es la más frecuente. La evolución por años es similar. Fíjense que en el 2020 parecía que había un repunte. En el 2021 solo fueron 4 meses, por lo tanto la incidencia fue menor, pero es un valor que se mantiene estable y en crecimiento. Todos vemos muchas vasculitis ya y a veces se te han escapado y las tienes que revisar porque hay cuadros clínicos que lo orientan. Y en conclusión, este registro, que incluye 32 centros y más de 800 pacientes, yo creo que nos va a dar una información muy útil. Ahora mismo estamos escribiendo el artículo, primario, que es establecer incidencia por edad, por sexo y aspectos más epidemiológicos, y se abrirá esa base de datos para que todos los que colaboraron puedan proponer estudios adicionales y ver qué áreas de interés puede haber. ¿Qué experiencia tenemos con el avacopan? Bueno, el avacopan, como saben, es una molécula que tiene un papel fundamental en el mecanismo de desarrollo del fenómeno de complemento que intervienen en las vasculitis. Este artículo salió ayer. Yo tenía una diapo y la cambié esta mañana. Eso es pues que te llega la señal de que tienes tú y te manda, oye, acaba de salir esto. ¿Y por qué? Porque yo tenía una diapo clásica donde estaban las 3 vías del complemento y donde actuaba cada una. Pero esto ya te dice, aquí tenemos el ACE3, que es el área donde todo, el nudo gordiano de donde empieza todo el problema, la AC3, y fíjense cómo que a partir de ahí se producen primero el fenómeno de activación de los neutrófilos con los TNF-alfa que generan la respuesta de anticuerpos, y después el fenómeno de adherencia, de activación de los leucocitos para que se produzca el fenómeno de diapedesis e inflamación de los tejidos. Entonces, el complemento interviene regulando esta respuesta y entonces cuando esto se ve superado por los fenómenos de trigger que se producen, hay fármacos que actúan aquí. El avacopan, como ven, tiene de manera selectiva frente a otros bloqueadores desde el C5, es que actúa sobre el receptor C5A. Con ello, tiene la ventaja que no produce las limitaciones de defensa innata que tiene en sí el complemento y todas sus moléculas finales. O sea que el complejo de ataque de membrana sigue activo y la parte que controla es la de la inflamación que en la vasculitis está claramente aumentada. Aquí nuevamente ven cómo el avacopan actúa en ese receptor frente a la liberación del fenómeno básico de lisis celular y de respuesta frente a las infecciones, por lo tanto tienen un efecto mucho más selectivo que otras moléculas.
Este es el estudio que todos seguramente ya conocen, por los compañeros que he dicho antes, el estudio Advocate, que pretendía comparar un grupo de pacientes a los que se le ponía Avacopan en lugar de corticoides con la terapia estándar y a otro grupo que se le añadía esteroides a dosis más altas y aquí con un descenso gradual en pocas semanas. Son más de 150 pacientes en cada grupo y lo que se consiguió fue que en la primera variable, que era reducción de la actividad medida mediante BVAS, se vio que a los 6 meses no había inferioridad, pero a los 12 meses del estudio, que son las 52 semanas de tratamiento, se observaba una clara mejoría en aquel grupo de Avacopan. Pero lo más relevante también son los indicadores secundarios. Reducción de la toxicidad por esteroides, aumento de la calidad de vida, la preservación de la función renal, un perfil de seguridad adecuado, quitabas los corticoides y evitabas los efectos secundarios por ello y disminuías el riesgo de recidiva. ¿Qué experiencias a nivel mundial existen con la molécula y cuáles son sus resultados? Pues hay estudios ya en vida real. El de mayor número de pacientes es el americano, son 92 pacientes. Fíjense que el periodo de inicio de Avacopan era de 3-4 semanas y fíjense que en el perfil de pacientes que estudiaron el 10% estaba en diálisis y el 23% tenía un filtrado menos de 15, como recordarán, y de hecho el IPT del Avacopan indica que tienen que tener un filtrado por encima de 15. Y estos ya tenían 33 pacientes con más porcentaje, o sea, con pacientes que no incluían en esa iniciativa del uso del fármaco. Los resultados fueron muy llamativos, similares al Advocate, con una mejoría de la clínica en el 84% y un aumento del 19% del filtrado. En Alemania y en Italia hay también estudios en vida real. En Alemania son 39 pacientes, en Italia 31, pero como ven, el Avacopan se inició precozmente en el primer mes de debut de la enfermedad y también tenían pacientes con filtrado bajo y pacientes en diálisis. Este es el estudio nacional, lo lideró Juliana Draibe del Belviche. Ella incluyó un multicéntrico de 29 pacientes, la mayor parte de los pacientes eran de nuevo diagnóstico y lo compararon con una serie histórica de 39 pacientes que tenían la mayor parte de ellos MPO vasculitis. Estos fueron los criterios de uso de Avacopan. Esto es importantísimo porque es lo que tenemos que aprender a usar. La mayor parte de ellos, casi el 50% utilizó Avacopan para evitar el riesgo de efectos secundarios por los corticoides, por las posibilidades de recuperación renal casi un 25%, evitar la refractariedad, pacientes que ya la tenían 20%, y un 6% de aquellos pacientes que todavía mantenían con esteroides. O sea que los criterios siguen siendo homogéneos en toda la serie. Los datos que mostró este estudio es que a los 12 meses todos los pacientes habían mejorado los índices de actividad por el criterio de Birmingham. Incluso había 4 pacientes que estaban en tratamiento más de 12 meses y todos ellos mostraron una mejoría de aquellos valores que todavía se estaban analizando. O sea que más allá de 12 meses el uso del fármaco tiene beneficio. Lo mismo ocurrió con los valores de filtrado, mejoraron con el tiempo, y la mejoría de la proteinuria. Y esto ocurrió sin tener una tasa mayor de infecciones. Si se fijan aquí, comparado con el grupo control, aquellos 30 y pico pacientes que había, el número de infecciones fue similar en el grupo control, o sea que no hubo mayor tasa de infecciones, pero sí menor dosis acumulada de esteroides en este grupo de pacientes. Y cuando analizamos el perfil renal, según el patrón histológico, recordarán que podía haber 4 tipos, ¿no? Un fenotipo de esclerosis, otro focal, otro de semilunas y otro mixto, el mayoritario era mixto, y vean cómo la mayor parte de los pacientes, independientemente del perfil de enfermedad renal, respondían igual, y hubo 10 pacientes que discontinuaron el tratamiento, 7 de ellos sin una causa particular. Claro, a veces los pacientes ocurre eso, uno de ellos tras 18 meses y 6 de ellos a los 12 meses. Hombre, 12 meses son el tiempo regular de tratamiento, por lo tanto es un valor ya aceptable para poder sacar conclusiones. Nosotros también revisamos nuestros datos en un periodo de año y medio. De hecho, tenemos ya más pacientes, tenemos actualmente 13 pacientes. Hay 8 pacientes que iniciamos Avacopan, una misma distribución de masculino y femenino, y fíjense cómo la mayor parte eran MPO, y aquí estaban los tratamientos que recibían. Uno se recibía ciclofosfamida, ya estaba en diálisis este paciente, 2 rituximab, uno combinaba ciclo y rituximab y tenía plasmaféresis por hemorragia alveolar. En el grupo de PR3, 2 rituximab y 1 ciclofosfamida y también uno recibía plasmaféresis, y uno doble positivo. Todos ellos tenían un síndrome constitucional, y como ven, la mitad, el 4 de ellos MPO, 3 PR3 y 1 combinaba los 2. Esta es la evolución de los dosis de corticoides. Fíjense cómo todos a las 5 semanas, 6 semanas se suspendieron los corticoides, salvo en 2 pacientes que se mantuvieron dosis de 5 miligramos porque mantenían clínica sistémica. Y bueno, como sabrán, en el Advocate se contemplaba rescatar a aquellos con esteroides si mantenían clínica.
Y los resultados con el BVAS a las 13 semanas 26 fue igual que los del estudio nacional, una pérdida de la actividad, y lo mismo ocurría con nuestro paciente. 2 pacientes permanecieron en diálisis y esto, bueno, pues no era valorable porque ya iniciaron el tratamiento estando en diálisis, que es una cuestión que habíamos valorado. Respecto al filtrado, la media de filtrado siguió un comportamiento de evolución positiva igual que pasaba en el estudio de vida real nacional, y la proteinuria igual. Bajó la proteinuria en nuestros pacientes igual que bajaba en las series de vida real, tanto la nacional como la nuestra. Y los riesgos, los problemas, no hubo ninguna recaída en el primer año y solo hubo uno que fue refractario y un paciente falleció, pero esta fue porque tenía un tumor cerebral y en el curso del seguimiento se detectó y falleció por ese motivo. Pero no hubo ningún evento infeccioso ni ningún evento adverso que obligara a suspender el fármaco. Por lo tanto, en práctica real se cumple lo mismo que el Advocate, pero aún más hay datos a más meses y lo que siempre hay que tener en cuenta, permite obtener información en casos especiales. Pacientes en diálisis, pacientes que tienen otras patologías, pacientes que tienen una historia de recaídas amplia y que no entran en los ensayos habitualmente. O sea que nos da una herramienta más allá de lo que los estudios ensayos clínicos proponen. Me he permitido añadir un tema que siempre es relevante y es motivo de que en algunos hospitales no pueden incorporar esta molécula u otra, que es el análisis farmacoeconómico. Cada vez se le exige más a cualquier molécula que haya un estudio farmacoeconómico de coste-efectividad que soporte el gasto que esto va a suponer, pero los beneficios que todos conocemos, ¿no? Entonces nosotros hicimos un estudio el año pasado y el grupo de Belviche hizo uno del impacto económico de las vasculitis y les voy a contar algunos detalles. Este es el estudio que participó Montse Díaz de la Puigvert y también otros equipos. Y fíjense cómo lo que cogimos fue los datos del Advocate. O sea, es un estudio de simulación. Hemos dicho, vamos a coger los datos del Advocate y analizar lo que cuesta cada uno de los ítems que incluye el Advocate, recaídas, hospitalizaciones, dosis de fármaco, llegar o no a diálisis, morir o no, y lo vamos a hacer en un modelo económico que permita comparar el grupo de Avacopan con el grupo de corticoides. Por lo tanto, los costes se asociaron a datos farmacológicos, todo lo que conlleva el manejo de la vasculitis, el manejo de una enfermedad renal avanzada y los acontecimientos adversos y hospitalizaciones. Y después los datos beneficiosos del Advocate, como era disminución de la llegada a diálisis en un 21%, disminución de las recaídas y mejoría de la remisión y disminución de los ingresos por hospitalización o eventos adversos. Y en ese modelo, se llama modelo de Markov, lo que hace es que el paciente pase varias veces por diferentes situaciones. El paciente tiene la enfermedad, llega a remisión, puede ser que se mantenga en remisión o tenga una recaída, en ese proceso pueda morir, y llega a diálisis, o de esa recaída se recupera, vuelve a tener una remisión. Lo que se hizo en el modelo es que para que fuera con un espacio temporal de toda la vida del paciente, se hizo para 9 veces, o sea que el modelo se repetía 9 veces, porque suponíamos que en lo largo de la vida de cualquier paciente puede haber muchas recaídas. Se establecieron ya datos de coste-efectividad, como recordarán, coste-efectividad es años de vida ajustado a calidad, cuánto vivimos con buena calidad dependiendo del gasto de fármaco que hacemos, y esto se hizo con indicadores clásicos de farmacoeconomía y se vio que en más del 60% de las simulaciones el Avacopan era coste efectivo frente al uso de corticoides. Ahí se pone una cantidad de euros por AVAC, que son 60.000, y eso sí que es un tema complejo porque a día de hoy el coste de AVAC que te permite cualquier, digamos, Consejería de Sanidad es más bajo, suele estar sobre 45.000 AVAC. Pero bueno, ya tienes un dato numérico que te puede soportar bastante algún argumento. Y después el estudio del grupo de Belviche, ellos cogieron y en su serie de 75 pacientes en un periodo de 9 años estudiaron los datos clínicos, incluido el índice de Birmingham de actividad, y también los costes durante el primer año de diagnóstico, que es el año más caro de una enfermedad, en este caso de un problema inflamatorio, y los costes anuales medios asociados a lo que ese evento producía: ingresos, hospitalizaciones, visitas a urgencia, visitas a consulta, etc. La mayor parte de estos pacientes tenían ANCA-MPO, aquí está, que eran vasculitis microscópicas, y la mayor parte de ellos eran, como he dicho, MPO. Aquí está un poco lo que se valoró: visitas a consulta,
días de hospitalización, con medicación asociada, o sea, todos los indicadores. Y al final el mensaje es que un paciente con vasculitis en este periodo temporal, en nuestro entorno, viene a costar casi 12.000 euros de atención hospitalaria, teniendo en cuenta todos esos valores. O sea que tenemos ya herramientas de gestión útiles. ¿Y cuáles serían los mensajes? Bueno, el mensaje claro es que, para acabar ya, la PAC microscópica, sobre todo la MPO, que es como hay que llamarla, produce un pronóstico malo en general y más aún cuando se combinan con otros anticuerpos. Hay que prevenir las recaídas en las infecciones, eso tiene que ser el objeto, porque todos sabemos manejar de forma aguda la entidad, todos sabemos dar dosis altas de corticoides y combinar ciclofosfamida con rituximab, pero eso tiene un coste y si el paciente pierde el riñón, va a diálisis, tiene una carga de inmunosupresión acumulada muy alta. Entender que hay que reducir los esteroides. Cuando se estudia uno el mecanismo de actuación de los corticoides, sabe que más de 125 miligramos por bolo no está justificado por los mecanismos fisiopatológicos que tiene el corticoide a nivel celular. De hecho, ya hay series en lupus, sobre todo el grupo de Caldácano, que propone bolos de 125 miligramos y reducir rápidamente. Y después, por último, los inhibidores selectivos como la Avacopan reducen estos esteroides y además tienen un tratamiento sostenido. Y yo quiero poner esta diapo que yo creo que para la gente de inteligencia artificial o para todos es muy útil. Este es el grupo de Globcom. Esta es una herramienta que ya el grupo de Marta, que comentó antes, lo comentó, que es el ACRIS, que esto es una herramienta que puedes tener en red para valorar y predecir el riesgo de recaída y de pronóstico de la vasculitis. Entonces, ellos con toda esta información de todos los centros que han participado, si se baja en la aplicación, te va a preguntar qué edad tiene el paciente, cuál es el valor de creatinina, cuál es el valor de PR3 o MPO, y te predice un poco los riesgos de recaída y los riesgos. O sea que yo creo que estas herramientas están en todos los ámbitos. Quizás, y diría, es más fácil estas herramientas en un ámbito tan, digamos, tan reducido como la enfermedad sistémica, vasculítica, que en el ámbito de estudios epidemiológicos amplios. Ahí es más difícil tener datos. Aquí es una herramienta que te va a servir seguro para predecir riesgo de recaídas y para un poco manejarte en la consulta. Y esto es todo. Muchas gracias. 5 minutos. ¿Cuánto queda? 5 minutos. ¿Nos quedan 5 minutos? Nos quedan 5 minutos para la discusión. ¿Una pregunta a la sala? Sagrario. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Manolo, por tu exposición. La verdad que ha sido muy interesante. Mira, yo te quiero preguntar una pregunta relacionada con el impacto económico, que a los jefes de servicio nos toca la difícil tarea de gestionar un poco los recursos. ¿En qué momento crees tú que debería ser el ideal para suspender el fármaco en un paciente estable, ya con marcadores, con los anticuerpos ya negativos y sin clínica? ¿Cuánto tiempo razonable crees tú que para suspenderlo? Porque el impacto económico es alto, como tú nos has comentado. Vale, bueno. Nosotros hemos suspendido el fármaco por decisión propia en pacientes cuando ya no tienen actividad y ya tienen un daño renal, digamos, establecido. O sea, cuando ya no hay posibilidades de mejora. Eso es más fácil, ¿no? La pregunta tuya va en el caso de que mejore y no quiera. Entonces, para evitar recaídas, claro, pero claro, tampoco sabemos cuánto tiempo lo vamos... A ver, estando aquí el grupo de CSL te dirá un año. Pero es verdad que yo siempre digo, si tú al paciente se le sigue en la consulta de forma muy regular y tú vas viendo cómo vas manejando al paciente. Yo creo que, como pasa con muchas entidades, yo a los 6 meses me siento y valoro. ¿Por qué? Porque tú lo vas a volver a ver. El PR3 y el MPO bajan muy rápido. Entonces, claro, no te sirven como indicadores predictivos, porque tú dices, hombre, si me sube el PR3, es que si te sube ya has llegado tarde. Entonces, y bajan muy rápido. Tú ves las curvas, yo no los pongo aquí, pero tenemos muchos casos que tú ves las curvas que bajan rápido. Entonces, si has conseguido bajar los corticoides, el paciente ha recibido rituximab, que es lo habitual. Ha recibido esteroides, rituximab y Avacopan. Si tú, el paciente, ha recibido rituximab, que como recordarás tiene un periodo temporal habitual y medio de 6 meses. A los 6 meses hay pacientes incluso que mantienen todavía unos CD19 o CD20 bajos. Pero si tú has recibido esa terapia y es un primer brote, yo creo que puedes estar en condiciones de suspenderlo. No es fácil porque son pacientes que te llegan tarde en el debut y entonces la agresión puede ser muy llamativa.
Otros te podrán decir que hay que rebiopsiarlo para tomar la decisión. Yo creo que no está justificado rebiopsiar a día de hoy un paciente. Nosotros hemos rebiopsiado pacientes que en diálisis tenían diuresis residual, la mantenían, el filtrado no acababa de mejorar por encima de 15 y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos dializando? Y entonces lo biopsiábamos para ver. A veces lo hemos hecho, pero la biopsia no es una herramienta que te sirva porque, como ves, se comporta igual con todos los criterios de histológicos. Entonces yo te diría, a los 6 meses, si ya tiene una respuesta rápida y no hay clínica extrarrenal, lo puedes suspender. Como todo, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Yo voy a aprovechar tu experiencia porque me voy a tener que ver en esa decisión, nada, en el plazo de 15-20 días que tengo el siguiente control analítico de una paciente de 49 años, diabética tipo 1 desde los 8 y que ya tenía un cierto grado de insuficiencia renal, pero en grado moderado, y hace un deterioro muy rápido, muy brusco de la función renal y ha sido por una vasculitis. Al hacer la biopsia renal, pues tiene tanto los daños de la vasculitis, una vasculitis MPO, como daños de su diabetes tipo 1. Empieza diálisis en una situación prácticamente anúrica, pero en todo este proceso agudo se piensa que no hay tanto daño crónico por la vasculitis como para no intentar tratamiento. Se le da Avacopan en una situación de empezando diálisis, pero con esa esperanza de una cierta mejoría y rituximab. Entonces ella recibe sus dosis de rituximab y la tengo en diálisis con Avacopan. Es diabética tipo 1, darle corticoides le descontrolaría la glucemia de una manera importante. Sorpresa, bueno, han pasado 6 meses, pero esta chica venía anúrica y tiene una diuresis por encima de los 2,5 litros, 3, y además una función renal residual que va siendo cada vez mayor, y esa diálisis que empezó con su pauta habitual de 3 sesiones de diálisis 4 horas se ha ido reduciendo, no una diálisis incremental sino decremental, a solamente una sesión ahora mismo, y no la he quitado porque tengo muchas dudas. La última analítica iba progresivamente descendiendo creatinina y mejorando filtrado, pero tuvo ahí una tontona que nos decidió a mantenerla un poquito, pero sigue bajando. Entonces me encuentro en el periodo de los 6 meses ya. Está con el Avacopan. Farmacia me dijo, hasta el 1 de diciembre lo tienes aprobado. Entonces, claro, yo no sé si tengo que perder ya la esperanza con ella, porque sí he visto una evolución a mejor. Estábamos pasando de una chica 3 diálisis a la semana, 4 horas sin orinar, a una orinando. Tuvimos un paciente igual de 83 años, José Luis Frías, que me acuerdo perfectamente. Y nos pasó igual, hasta que dijimos un día, paramos la diálisis, lo seguimos en consulta con Avacopan. A ese no le suspendimos el Avacopan. Porque tú puedes decir, tiene una situación muy estable, asintomático, pero es que lo ha sacado de diálisis. Por eso, es que esto es un tema muy importante. Yo me defendería eso en la dirección médica, porque ha sacado... La jefa que la tengo ahí porque la llamaron. Ha sacado un paciente de diálisis. ¿Qué quiere? A ver, ¿cuánto cuesta la diálisis? Una de las cosas que el registro Reservan, quiere responder, porque se le ha ocurrido a Manolo Praga, como muchas cosas, y me dice, es que no hay un dato con tanta población de ver cuánto sacamos a filtrados de ERCA, porque es que cambia mucho, y con 49 años y una diabetes tipo 1, hombre, si eres malo, dices, le hago una fondo de ojo y veo la histología de la diabetes tipo 1 y va a ir mal. Hombre, pero tú decías que ya su diabetes tipo 1 no era tan agresiva en el riñón, tenía las lesiones, pero no era un intersticio muy dañado, efectivamente. Entonces yo, en este caso, la sacaría de diálisis. Olvídate de ese día en semana, que eso es más para tranquilidad nuestra. Le dice, mira, ven cada 15 días y vas viendo si los PR3 eran MPO, me dijiste. MPO. Si los MPO son negativos, que lo deben ser. No ha terminado de negativizarlo en ningún momento. ¿Cuánto? Están a títulos muy bajos, pero no ha nosotros tenemos el corte 8, hasta 8. Justo ahí. Negativo. Mal. Claro, es que porque, está justo ahí. Claro, porque en el laboratorio, claro, yo digo 8 a 10, porque más, no sé. Sí, ¿Y no tiene clínica extrarrenal? Nada, ninguna. Yo le mantendría con Avacopan y la sacaría de diálisis. Y seguiría. ¿Por qué? Porque es que va a ir bien. Nosotros sacamos un señor de 83 años que estuvimos ahí batallando y al final el hombre hace vida normal, no se dializa y hace su vida normal porque estaba clínicamente bien, ¿no? Pero además, es que si el problema es económico, vale, que es caro, pero ¿cuánto cuesta una diálisis? Claro. ¿Cuánto cuesta mantener al paciente en diálisis?
No, si la cosa es que farmacia, damos por como hecho que la está- diálisis ya está aprobada y que no vamos a tener problemas y vamos para adelante, pero vamos a hacer Claro, lo que pasa es que farmacia me llamó, oye Lola, que esta paciente está en diálisis, digo, a mí me lo va a contar que la tengo yo. Ya Entonces, claro, dice, pero es que no puede estar con Avacopan. Digo, pero espera, es que, No, claro, es que pero- vino con 3 diálisis a la semana, 4 horas. No, pero- si la Claro, no, el si no me ha coste puesto económico. pega. los artículos coste no te, económico. No, ya está, contagian se le- la diálisis, ¿no? ¿Qué- Te quiero qué- decir. No, en los programas estos que predicen el gasto que el paciente supone, o sea, el ahorro que supone disminuye la llegada a diálisis y tú le dices cuánto cuesta las cuentas de la diálisis al año. En Andalucía están claras para un paciente. Lo he pasa que sacado. Fíjate no, lo que ahorra. No se discute. En La to- hemodiálisis no se discute. en todos los servicios que están aquí representados tienen Avacopan. Sí. ¿no? Bueno, nosotros tenemos. Y de hecho... sí, Pero bueno, nos riñen. Claro. Ha dicho Sagrario, nos riñen. Bueno, pero a Hay ver, que pelear yo, por yo paciente. siempre digo que personalmente yo nunca he tenido problemas con la farmacia en mi hospital, nunca. Porque somos, me imagino que todos rigurosos. Tú lo pones cuando hay que poner y lo quitas cuando hay que poner y vas dando informes a farmacia. Chicos, si a pesar de eso te dicen que no, pues tampoco discuto, ¿eh? Si me dicen que no, digo, pues muy bien, no. O sea, vamos, yo no como otros lo llevo a la administración y a los juzgados. No, eso no es mi estilo. Si tú dices que no, oye, chico, pues habrá otros ámbitos. Pero yo creo que si tú argumentas las cosas es rara. O sea, no sé. Y mira que en Canarias hay servicios de farmacia hospitalaria duros, ¿eh? Pero yo creo que con estas evidencias es complicado. Nosotros tenemos una persona referente en farmacia para los pacientes nuestros que es muy sensata. Claro, claro. Cuando le dije, no, que hemos pasado de 4 sesiones de 3 sesiones a 2, de 2 a unas que estoy a punto de... Nada, no ha puesto ninguna pega. Pero claro, toca momento, ahí está con su sesión que me hizo esa elevación de creatinina y tontona, pero bueno, yo creo que... Y eso, que eso ha sido voy a un- aprovechar que está mucha gente aquí con Vamos experiencia. Nosotros, una de las cosas que nos preocupa y lo hemos mandado a algún congreso es seguimiento de pacientes con eventos de vasculitis o enfermedades glomerulares agudas que llegan a diálisis y el seguimiento de esos pacientes en diálisis, porque requiere un seguimiento diferenciado. Y en las unidades hospitalarias se puede hacer, pero en los centros satélites es más difícil. No digo que no se pueda, pero Entonces nosotros hemos analizado y se rescatan pacientes de diálisis en el primer año, ¿no? Las microangiopatías trombóticas, los urémicos, la vasculitis. Entonces yo creo que sería bueno, y nosotros lo estamos haciendo, y creo que podríamos incorporar a más grupos, porque es una patología que manejamos los nefrólogos, los de diálisis en coordinación con los de glomerulares, y se rescatan pacientes, ¿eh? Y se optimizan los tratamientos, se mantienen un tiempo adecuado. Yo creo que eso es un área que o sea, en muchos casos al paciente una vez que tiramos la toalla ya nos abandonamos él. Y es verdad que hay algunos que no podemos hacer nada, pero este es el ejemplo. Y todos tenemos algunos. Pues nada, Manolo, agradecerte tu excelente ponencia y Muy bien. la participación. Vamos a pasar a la siguiente mesa.